@UrbanaPlayFM. En Instagram, Twitter, TikTok y Facebook. ¿Ves? Escuchás. Interactúa y compartí. Urbana Play 102.1. Mar del Plata. Somos la radio que ves. Seguimos haciendo Dixit por Urbana Play Mar del Plata 102.1 y ya está con nosotros la invitada del día. Una persona que tiene mucho que ver con la puesta en valor de uno, me parece a mí, de los 3 lugares más emblemáticos arquitectónicamente, culturalmente que tiene Mar del Plata. Sin dudas, teníamos muchas ganas de tenerla acá en el piso. Nos estamos dando un lujazo porque aparte, antes de salir al aire ya conversamos, creo que largo y tendido. Así que no demoramos más, le damos la bienvenida a Magalí Marazzo, directora de Cultura, ¿no? Directora general en Cultura. Ahora estamos en Cultura, estuve durante mucho tiempo trabajando ahí con Jorge González, con el Guasa en obras, un placer trabajar con todos los chicos de la Secretaría de Obras, con todo este tema de la restauración de la casa y con el Ministerio, y bueno, ahora hay que armar el museo, la gente está ansiosa. Claro. Es mucha ansiedad. Mucha ansiedad, que quieren entrar, que cómo, que se inauguró, que cómo, que no entran. ¿Qué pasó? Ahí inauguraron y no se puede entrar. Ahí estamos contando qué es lo que pasó, por qué no se puede entrar, dando un pantallazo más amplio de qué es el museo, ¿no es cierto? Porque todavía no es un museo. Un poco lo que le contamos a la gente es que lo que se hizo fue la restauración de un bien patrimonial. Como siempre digo, hay muchísimos bienes patrimoniales en nuestra ciudad. Que estaban en condiciones deplorables. Desastrosas, las peores. Había sufrido vandalismo, incendio, todo tipo de cosas. Obviamente desde el 2012 que se adquiere por el municipio, también con recursos del gobierno nacional, en la gestión de Gustavo Pulti, tuvimos la oportunidad de empezar a abrir la casa en ese estado, o sea, sin restauración, sin un proyecto concreto, museográfico. Y bueno, la verdad es que las condiciones con las cuales se trabajaba fue lo que llevó a que se cerrara ese lugar. Claro. Hablamos, perdón, porque no lo dijimos, todavía no la nombramos, hablamos de la casa sobre el arroyo. Claro, en Mar del Plata. No la nombramos. No la nombramos. Por si alguien que recién se engancha, digo, que no se nos pierda, estamos hablando de la casa sobre el arroyo. Muchas veces conocida también como la casa del puente. Exacto. Bueno, ahí vamos a hacer la aclaración, porque en realidad esta casa sobre el arroyo, que es el bien patrimonial, es la casa sobre el arroyo Las Chacras y demás. Exacto. No es el museo. El museo es Casa del Puente. Son dos cosas distintas y el museo lleva el nombre de Casa del Puente porque es con el nombre con el cual toda la sociedad apropió ese espacio. Lo conoce. El nombre original de la obra es La Casa sobre el Arroyo, exacto. Siempre lo aclaramos, está sobre el arroyo Las Chacras, que es el arroyo fundacional de la ciudad de Mar del Plata, que tiene también una lógica porque tiene un parque también patrimonial y demás. Pero la realidad es que hoy por hoy lo que se había hecho, lo que se hizo hasta donde llegamos fue hasta la restauración patrimonial, patrimonio tangible, que es el patrimonio tangible, todo esto que podemos ver y tocar. La casa y el pabellón de servicios se restauraron a original, como el proyecto que había hecho Amancio Williams en su momento, entre 1943 y 1945, la casa tenía que volver a su estado original. Vos pensás que la casa esta pasó por varias etapas, ¿no? Fue la casa de este músico, después fue la casa de la hermana de Amancio, después se vendió y fue una radio, todos deben recordar que ahí funcionó el EU9, Radio Mar del Plata, después fue vandalizada, fue abandonada, después fue un museo en un estado realmente grave y hoy por suerte tuvimos la alegría de poder restaurar ese bien patrimonial. Ahora, esa es una parte. Ahora tenemos que trabajar con el patrimonio intangible, con lo que es el armado del museo, la capacitación del personal, los servicios educativos, la curaduría de las muestras, los guiones museográficos. El armado de un museo requiere un trabajo increíble que la gente muchas veces no se da cuenta, y la idea es que no se dé cuenta. Sí, cree que o asocia la idea de restaurar un museo, un bien patrimonial, como en este caso, parece como si fuera tan simple como restaurar la pared o un baño de una casa. Que vos lo terminás de restaurar y ya lo podés usar. Bueno, acá requiere otros tiempos y muchas otras cuestiones que acabas de describir. Esa es una parte, o sea, la parte de la restauración, que es lo que decís vos, que fue exhaustiva, que todavía tiene observaciones, es decir, todavía se está trabajando sobre detalles. Claro, que nosotros, esa obra es una obra chica, no es una obra tan grande, pero es una obra de mucho detalle, que hay que tenerlos en cuenta. Son detalles igual, imagino, ¿no? Que son más de tus áreas,
que por ahí del ciudadano de a pie común, que por ahí ya la ve y la ve impecable. Claro, ¿no? bueno, lo que pasó en la restauración es eso, la gente entró y decía, wow, qué increíble, es más, arquitecto, todo, qué increíble, qué linda que está la casa. Y falta... Claro, es que en realidad después cuando vos trabajás con artesanos, la mayoría muchas de las cosas que nosotros restauramos o recuperamos dentro de la casa son todas de diseño. Las luminarias, nosotros relevamos 7 tipos distintos de luminarias que se tuvieron que hacer, fabricar, porque él las diseña y las manda a hacer. La grifería, las griferías en los baños tenían monocomando, en el 43 no existía el monocomando, con lo cual él lo diseña y lo manda a fabricar. Okay. De la misma manera tuvimos que trabajar ahora, como si estuviéramos en el 1943. Wow. Lo mismo que pasaba, que a mí me llamó mucho la atención, fui uno de los pocos marplatenses afortunados que hasta ahora la visité para hacer algunas imágenes. No lo digas mucho que te van a hatear. No, bueno. Y poder compartir algunas imágenes en redes. Sí. El detalle fino hasta del cemento, ¿no? Porque uno la ve y dice, es una casa con cemento, o sea, le traes una mezcladora y no, el cemento también es particular porque mezcla 3 tipos de piedras, ¿no? Exacto, él en realidad todo el cemento de la casa, es una de las primeras casas, la primera casa que se hace íntegramente en hormigón armado, martilinado. Mira. Eso es, él trabaja en laboratorio, este material, la durabilidad del material, no solamente eso, sino la granulometría, que es el grano, la medida del grano, desde la piedra, digamos, que va a tener esta mezcla, y el tipo de piedra, porque él hace traer de 3 lugares distintos, de Olavarría, de Balcarce, de Argentina y de Mar del Plata, los 3 tipos de piedra, que tienen 3 colores diferentes, y que en la mezcla, cuando lo martilinás, que es esto de, se le pega como con un martillito al hormigón, y deja expuesta la piedra, y esa es la vista. Porque la gente dice, pero la casa no la pintaron. Te la ves de afuera y dice, no, claro que no. La realidad es que el movimiento moderno, una de las cosas con las que trabaja, es con la, digamos, con la particularidad que tiene cada material. A ver, por ejemplo, vos entrás a la casa y tiene un eje medio divisorio de madera, todo el mobiliario de madera. Van a ver, la gente me dice, pero no hay cuadros, no hay cuadros, y afuera no está pintada, pero no, es que justamente lo que vos tenés que ver es el tipo de material, es decir, la veta de la madera, los tipos de piedra, lo que resalta y lo que vos vas a apreciar es justamente la esencia de ese material, la esencia de la madera. Fue un adelantado un poco, porque hoy se ven esos estilos, ¿no? En la modernidad que transitamos. Obvio, es que en realidad el movimiento moderno fue como la base y el cambio más grande que tuvo la arquitectura. De ahí empiezan a cambiar muchísimas cosas, porque hasta los materiales constructivos, ¿sí? La forma de construir. A ver, la casa esa tiene plasmados dentro de los 5 preceptos del movimiento moderno, ¿sí? Está elevada en altura, tiene la quinta fachada, la terraza jardín, que se le llama, la planta libre, esto de que vos te parás de una punta de la casa y podés ver hasta la otra, los 360 grados de ventanales corridos, es decir, tiene un montón de cualidades o de cosas que la hacen única. Claro. Estos 5 preceptos que expone Le Corbusier, uno de los arquitectos más conocidos que se terminan haciendo amigos de Amancio, para después terminar haciendo la Casa Curuchet en La Plata, que es Patrimonio de la Humanidad. Una casa que se acomoda también al entorno. Exacto. Sí, ¿no? Es que yo siempre digo, es la primer casa que se hace para un parque y no el parque para la casa. Hasta ese momento, todas las viviendas, todas estas mansiones que nosotros vemos, o casas, a ver, como el Castañino, que podemos ver, se generaban estas mansiones y después se les hacían estos parques ingleses, franceses, alrededor. Arroyo y acá ponemos plantitas. Claro, plantitas. No, en este caso, en realidad, la casa se acomodó a una implantación muy particular porque tenía el cauce del arroyo Las Chacras. Y de hecho, él diseña 2 proyectos. Uno es el proyecto de la casa en ese predio y otro es al lado, que él diseña un proyecto para su hermano, que es muy distinto, que no se llega a hacer, que es donde está la casa en realidad es una casa Tudor hoy, que es el casco del Colegio Ilia. Uh-huh. Si ustedes pasan por el Ilia de la parte de atrás, van a ver que hay como una casa, que tiene como una forma. Bueno, esa casa era la casa del hermano de Amancio Williams, termina siendo otro tipo de casa. No hace la casa que le diseña el hermano porque no entiende el movimiento moderno. Era tan novedoso esto. Y Amancio, en contestación y en respuesta que él no quería hacer la casa que era muy moderna y que él no la entendía, le escribe una carta que es muy famosa, yo la publiqué en las redes de la casa, de Casa sobre el Arroyo, la pueden leer, pero es una casa increíble, es exquisita porque le explica lo que es la arquitectura. Bueno. O sea, cuáles son los principios de la arquitectura que hasta el día de hoy se sustentan. Entonces, bueno, tiene muchas particularidades ese espacio. Eso sí también me parece súper adelantado en esto de una construcción
sustentable, amiga con el ecosistema, con el medio exacto. ambiente. Bueno, cosa que ahora, que digamos... 80 años después estamos tratando de volver a ese momento. O sea, los 40. A ese momento. Exacto. Sí. Bueno, sí. Pero digo, en el mundo, en esa época, no había muchas casas con ese concepto, ¿sí? En realidad sí, el movimiento moderno Ok. surge en un periodo de entreguerras, en Alemania, en la Bauhaus. En realidad esto no es el movimiento moderno, sino es un estilo arquitectónico. Nosotros tomamos este estilo que nace en la Bauhaus, en Alemania, este movimiento que nace en Alemania y que se empieza a desarrollar en el resto del mundo. A ver, yo siempre digo, muchos de estos arquitectos durante la Segunda Guerra Mundial, que salidos de la Bauhaus con esta idea de el diseño y la arquitectura, ya no eran más funcionalistas, organicistas. Organicistas son estos que, como decís vos, este tema de respetar el medio ambiente y demás. Y después, Le Corbusier, por ejemplo, que era más funcionalista, este tema de la función. No sirve. Tiene que trabajar con la función, o sea, tiene que tener una función, se tiene que respetar la función de ese espacio. Con lo cual empiezan a desarrollarse en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos arquitectos en Alemania migran a Estados Unidos y ellos son los que desarrollan todo este tipo de arquitectura tan moderna que nosotros, Nueva York, en realidad empieza todo en Chicago, se incendia esta ciudad de madera y a raíz de ahí todos estos arquitectos empiezan con estos diseños de lo que son los rascacielos, el hormigón. Después empieza, se traspola a Nueva York y se desarrolla alrededor del mundo de una manera mucho más amplia, pero con otros estilos. Después empieza, pero la realidad es que surge en ese momento, surge en un periodo de entreguerras y Amancio era un adelantado. Vos pensás que en esta casa él mezcla lo más típico que teníamos en nuestro país, lo más arraigado a nuestra cultura, que era, arquitectónicamente hablando, que era la casa chorizo, el rancho pampeano. Claro. Y él agarra el rancho pampeano, la casa chorizo, y lo mezcla con el movimiento moderno, lo fusiona y saca esta casa que es única en el mundo porque tiene justamente todos estos atributos. Es como una casa chorizo arriba de un puente. Exacto, algo similar. Claro. Entonces tiene, Amancio te escuchaba, te mata, porque él decía, cuando le dicen, le simplificó la obra de una manera. Claro. Porque una de las cosas que él decía es, porque cuando le empiezan a llamar la casa del puente, él se enojaba bastante, porque decía, yo no hice una casa arriba de un puente, yo hice una casa arriba de un arroyo, que es bastante más difícil elevar una casa arriba de un arroyo que hacer un puente y ponerte una casa arriba. Tiene razón. O sea que tenía razón, nosotros simplificamos todo, pero la realidad es que él un poco explicaba esto de que esta estructura trabaja en 3 dimensiones, es tridimensional. Vos la casa la podés ver de abajo, de cualquiera de los costados, ¿entendés? La podés ver de abajo, de arriba, de cualquiera de sus costados en 3 dimensiones. Realmente cómo trabaja esa vivienda es increíble. Necesitamos que la gente entienda eso cuando va, porque si no, la verdad es que se pierde gran parte de los atributos y del valor patrimonial que tiene esa vivienda. Para lo cual hay que armar el museo. Claro, tal y ahí cual. Vamos a que por qué no está abierto. Esa es la segunda etapa, digamos. Es en la que estamos ahora. Esa trabaja, lo que es el patrimonio inmaterial, lo que es toda esta organización de toda la historia, de su archivo documental, el armado de todas estos guiones museográficos. ¿Qué son los guiones museográficos para aquel que los no guiones entiende? Es como una película. A ver, vos cuando ves una película ves de principio a fin y vos seguís un hilo. Una trama, un giro, un para, giro final. para que vos entiendas de qué se trata, claro. eso que vas a ver. Esto es lo mismo, para que vos entres a un museo, tiene que haber un hilo, un guión que te vaya llevando, como una historia que te va llevando, contando. Te va contando y te va narrando la historia de ese espacio. De distintas formas, porque nosotros tenemos distintos guiones en esta casa. O sea, uno es obviamente el de la arquitectura, el de la casa, que va a ser el que les va a permitir ingresar con un turno previo a la vivienda y ver todas estas cosas que tenía, estos atributos que tenía esta vivienda, como los 360 grados de ventanales, la sensación de ingresar, los 360 grados también de calefacción central por radiadores, o la grifería, o las luminarias, o cosas particulares que él había diseñado en ese momento para la casa. O sea, el ingreso a la casa va a ser por turno con este guión. Pero después tenemos otros guiones, nosotros tenemos mucha más historia, tenemos la historia de la casa, tenemos la historia del parque, por qué se hizo esa casa ahí, o sea, tenemos muchas historias que contar y tampoco las contamos de la misma manera. Con lo cual, no es lo mismo contarle una historia a un nene de primaria o de jardín que contárselo a un estudiante de arquitectura de 4º año. Okay. ¿Sí? Entonces, yo tengo que preparar una visita especializada para cada uno, que ahí están los servicios educativos. Claro, los servicios educativos que nos va a permitir que cada uno de los públicos que nosotros recibamos entienda de qué estamos hablando y se apropie de ese bien.
el sustento del patrimonio, de todo el patrimonio, no solamente de esta casa, en realidad, y el que nos aseguremos que eso persista tiene que ver con la apropiación. La apropiación del bien es lo que nosotros queremos lograr cuando la gente se acerca. Nosotros podemos hacer en 360 el museo virtual y vos lo ves de cualquier parte del mundo, que de hecho va a tener una parte de virtualidad, lo vamos a hacer. Podés entrar y ver la casa desde el parque, de afuera, de adentro. Pero la relación del visitante con el bien, la relación vívida, estar en el lugar, de sentir los sonidos de los pájaros, el sonido del arroyo, entrar y escuchar la música de Alberto, contar. Hay cosas, hay perlitas que solamente vos las generás cuando estás en ese lugar. Sí, vivís, claro. Y te apropiás de ese lugar como propio, es decir, lo sentís propio. Cuando vos te apropiás de eso, empezás a cuidarlo. Claro. Nadie cuida lo que no conoce, nadie cuida lo que... Entonces, bueno, nuestra idea es un poco Que eso. falta eso acá en Mar del Plata. Falta muchísimo. Porque yo siempre lo he dicho en muchos casos, y esto también lo he hablado en más de una oportunidad con Constanza Adiechi, ¿no? Que tuvo que, no sé, refaccionar un montón de obras, de monumentos, muchas veces porque han sido vandalizadas. Claro. Y yo pienso que a veces, no sé si es la misma gente, pero entre comillas digo, a veces la misma gente que no le da importancia a esos vandalismos, son la misma gente que viaja afuera y no pensaría nunca que sea normal que a la Fontana di Trevi, no sé, la grafiten, claro. ¿no? Porque bueno, es un monumento, es lo que te genera turismo, lo que te saca fotos. Acá los lobos marinos, digo, están a merced de lo que pueda pasar, ¿no? Eso tiene que ver con la apropiación del espacio urbano. Si la gente no se apropia de esos espacios, es muy difícil que los cuide. Claro. Con lo cual, bueno, Constanza, de hecho, hace poco empezó a hacer lo que nosotros veníamos haciendo ya hace mucho tiempo en el museo, que es esto de contar historias, de que la gente se acerque, de que lo conozca, para que si lo conozca, lo cuida, para que se lo apropie. Bueno, eso es muy importante. Eso, y después el trabajo, un poco lo que veníamos hablando anteriormente. Nosotros somos la primera ciudad turística de este país, y si nosotros no cuidamos estos espacios, la gente, cuando empieza a ver que estos espacios son respetados no solamente por nosotros, sino por la gente que viene de afuera, empieza a darle otro valor. Claro. ¿Vieron qué pasa? Que esto de decir, bueno, tal artista ve de afuera, esto es una increíble, claro. O de cualquier rama, ¿no? Médico, artista. Sí. Ahora es alguien de acá y por ahí no lo valoran, porque como lo tienen ahí, no lo valoran. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Cuando viene gente afuera y vienen a valorar, qué es lo que pasa con Casa sobre el Arroyo, por ejemplo, pasa eso. Es algo que nos abre una puerta más. Exacto. De todas las que ya tiene Mar del Plata. Sí, pero internacional. Internacional, exacto. Porque esta casa se estudia en todo el mundo. Sigue siendo como un modelo. Y han venido a verlo, digamos, no en estas condiciones, sino en las anteriores que hablábamos. Sigue viniendo, y lo apreciaban de la misma manera. Viene como gente hoy hasta la puerta, claro, ya porque todos. Saben que ya está arreglada, aunque sea de la vereda. Sí, la mayoría de los arquitectos reconocidos a nivel internacional, o Peli, o cualquier otro, han entrado a la casa y para ellos es una maravilla entrar por más a esa casa. Que estuvieran en esas condiciones. A ver, cuando él hice la visita al embajador de Estados Unidos, lo mismo, y me miraba y me decía, pero explícame, no entiendo, no le entraba a la cabeza cómo podíamos tener la casa así. Claro, no lo entendía, porque ellos lucran mucho, de verdad, con el tema no solamente para la difusión, para llevar gente y demás, sino mismo con el bien. Tienen muchos proyectos con este tipo de museo, como es la Casa Finewood, la Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada es una belleza de Falling Water. Si se meten y ven, van a ver el proyecto, cómo trabaja, y que es a lo que estoy apuntando hace muchos años, porque la idea es empezar a trabajar con eso, con el turismo cultural, el hacer circuitos. Eso potencia la ciudad, hace que la ciudad sea reconocida a nivel internacional y tracciona una economía que hoy por hoy no la estamos trabajando. Claro. Porque nosotros somos una ciudad turística, más allá de la industria que obviamente la ciudad se va a desarrollar industrialmente y se va a desarrollar en otros ámbitos, y ha sido, ustedes lo saben, ha sido la capital del pullover, del alfajor, de todo. El surf, de todo, reggae, el surf, de todo. De la media luna, todos. De todo, somos todos. Pero la realidad es que nosotros tenemos que empezar a respetar nuestra identidad. Sí. Todo eso forma parte de una sola cosa, que es la identidad de los marplatenses. Mira, pensaba mencionaste Barcelona y pensaba en una vivencia extrema que tuve que transitar cuando estuve por esa digamos, por ese lugar y también por ese país. Justo me tocó estar en las marchas, viste, separatistas, independentistas, que tienen que ver con Cataluña, con Barcelona, y bueno, allá los manifestantes son bravos, empiezan a prender fuego todo. Sí, a mí me causa gracia porque nosotros siempre vemos lo malo de acá, ¿no? Parece que nosotros somos unos salvajes. No, por eso quiero... Yo tengo mi familia vive afuera. Quiero asociar esto con lo que estábamos charlando, me parece también súper interesante. No son piqueteros
de poca monta. Son gente que va en motos, todos vestidos de negro, con cascos, con molotov, muy preparados. Y le combaten mano a mano a la policía. Hasta a veces la policía tiene que recular porque son movimientos muy importantes. Nosotros nos agarró como turistas en el medio. Imagínate, estábamos asustadísimos, ¿viste? Bueno, y claro, prendían fuego, qué sé yo, y unos de Barcelona que estaban ahí nos decían: quédense tranquilos que esto no pasa nada, nosotros quedamos acá, no los van a tocar ni a los turistas, ni a acá, es una cuestión de conflicto de la independencia, y responden a la policía nada más. Y prendían fuego, y después, claro, nos contaron, y yo decía: ahí hay mucho patrimonio de Gaudí, las paradas de subte, las de colectivos, todo es de Gaudí, ¿no? De mosaico, hay mucho mosaico. Y decían que los independentistas pueden prender fuego todo lo que es nuevo. Un no banco hecho nuevo. No, pero lógico. Lo de Gaudí no lo tocan nunca. No. Ni lo ensucian, que ni ellos, lo grafitean. ellos mismos no lo hacen. Nunca No te hacen, ¿no? Porque es dañar su propio patrimonio. Porque ellos lo que quieren es la independencia de Barcelona, pero por fuera de cuidando España, su lugar. pero cuidando su patrimonio. Sí, ellos están conscientes de su sentido de una de cosa es apropiación. una lucha civil interna que tiene que ver con cuestiones políticos, cívico-políticas, y otra cosa muy distinta. Y no tocan nada. Es como si tu casa, vos tenés una pelea con alguien y empezás a romper todo dentro de la casa. Exacto, No te vas a romper tu propia casa, es lo mismo. Pero me parece súper interesante, llevado a un nivel extremo, el sentido de pertenencia. Claro, es que creo que es lo que nos pasa a los argentinos en general, pero a los marplatenses, siendo una ciudad que yo siempre digo, no somos nos minimizamos a veces. Sí, y no somos una ciudad tan vieja, porque somos una ciudad que vamos a cumplir recién ahora 150 años. Yo siempre cuento, yo me voy a Italia, mi familia vive afuera, en Italia, en España, en Escocia. Y cada vez que voy, ahora estuve hace muy poquito, el mes pasado, y cada vez que voy, una de las cosas que me llama la atención es esto de que yo me siento, que es lo que tiene Europa, ¿no? Te sentás en un café que como café tiene 300 años. Claro. Entonces, vos decís, en 150 años nosotros hicimos la ciudad y la destruimos. O sea, es una cosa increíble. Vos al que se lo contés, decís, ¿cómo puede ser que en tan poco tiempo destruimos lo mismo que creamos? Yo estuve buscando dentro de lo mío y todavía no encontré o no di con el restaurante más antiguo de Mar del Plata. Pero hasta ahora el más antiguo que visité no tiene más de 50 y pico, 50, 60 años. Claro. ¿Cómo puede ser? Si esto tiene 150 años, si vos vas afuera y un café, no el edificio, te estoy hablando del café, el como café, y adentro como funcionaba hacía, 200 años, el mismo café que sigue funcionando hoy. Y te pregunto, Magalí, ¿hay algún tipo de estadística en el momento, hubo un punto de inflexión donde se empezaron a perder obras, casas? A ver, en realidad tiene que ver con el devenir histórico de la ciudad. Nosotros nos desarrollamos como una ciudad turística. Después de que fue una ciudad industrial, en realidad era un saladero, éramos un saladero, y una cuestión que, bueno, y antes que eso estaba... Tasajo. Bueno, y antes de eso todavía estaba todo el tema de la laguna de la Sierra de los Padres, con los jesuitas, bueno. El tema es cómo empezamos a desarrollar, o cómo se desarrolló la ciudad, cómo creció, porque la ciudad se desarrolla a partir de que Peralta Ramos le pide a Chaparruch que haga la planificación urbana de la ciudad, que toma como eje el Arroyo de las Chacras y el es con eso hace el trazado y la línea costera, claro, y la línea costera hace toda esta planificación y empieza, obviamente tenía que ver con un fin económico en ese momento, con desarrollar una ciudad, la presenta en Buenos Aires, le dan la aprobación y empieza a vender estos terrenos para desarrollar la ciudad. La ciudad se desarrolla como una ciudad turística de la élite, ¿no? Para la alta oligarquía porteña. Venían a desarrollar estas casas cuando todavía Argentina estaba muy pegada y con una relación muy estrecha con Europa, con Francia, con Inglaterra, y viajaban y la mayoría de las cosas que se traían o que se hacían acá tenían que ver con eso. Vos pensás que se la llamó la Biarritz Argentina durante mucho tiempo. La ciudad de la luz. Claro, porque lo que en realidad emulaban era lo que hacían los parisinos. Los parisinos iban a vacacionar a Biarritz, que era su ciudad de descanso, digamos, de la gente rica. Y lo mismo es lo que trataron de emular acá, y la gente de Buenos Aires, de la alta oligarquía, venía a la ciudad de Mar del Plata y desarrollaron toda la costa, obviamente, de esta ciudad con todos estos palacetes. Solo basta ver algunas fotos de la época para darte cuenta. Sí, bueno, la Rambla francesa, no hace falta que empezamos de ahí. Igual tuvimos 5 Ramblas, poca gente la sabe, todo el mundo dice la Rambla de Bustillo y la francesa, y antes no se acuerda que hubieron 3 Ramblas más. Y cómo empezó la historia de la ciudad. Pero bueno, hablando en sí de esta etapa, se desarrolla de esa manera la ciudad, como una ciudad de élite, con una
una Ahí organización. fue muy prolífica, Claro. digamos. En ese momento, en realidad, fueron los inicios, ¿no? Porque era muy incipiente. Recién se hacían estos palacetes, viajaban una vez cada tanto. Viene recién el tren. Cuando empieza a llegar el tren, vos vas a ver que el tema del tren yo siempre cuento, como que llega el tren a Mar del Plata, llega el marplatense a lo que es la estación vieja, y al principio llegaban todas estas familias con la servidumbre en los vagones de atrás. Se trasladaban por 4, 5, 6 meses, porque venían y se quedaban desde octubre, noviembre hasta marzo acá. Después no venía nadie, nadie, No. que seguimos manteniendo lo mismo, Más o lamentablemente, no aprendimos nada 150 días después. Pero bueno, la realidad es que se trasladaban con toda la servidumbre, y toda esta servidumbre que venía en los vagones de atrás, ¿qué hacía? Llegaba y empezaba a comprar las provisiones para los meses que iban a estar ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todo alrededor de la estación, que hoy es la ferroautomotora, que es la estación, todo alrededor se empieza a generar un barrio de ramos generales. Van a ver que ahí empieza Fagnani, Don Vicente, toda esta fábrica de cosas, se generan todas en esa zona, porque iban a venderles a toda la servidumbre de estas familias que venían a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo termina la historia? La gente ¿dónde tenían las casas? En la costa. Esto estaba bastante alejado. Todas las casas estaban sobre todo en la zona de Playa Grande, de La Perla, porque habían movido a toda la gente. En realidad, Mar del Plata también se empieza a desarrollar con un asentamiento, porque hay mucha inmigración, y la inmigración también llega a la ciudad, italianos y españoles que empiezan a desarrollar. Los italianos mayormente se dedican a la pesca, y se dedican a la pesca en la Bristol, en el centro. Todos ellos son movidos, que es cuando contratan a la empresa francesa para generar el puerto, los mueven para quedarse con el centro de la ciudad, que es donde iban a desarrollar. Claro, no por buenos. No es por, No. que iban a Por desarrollar negocios. toda esta ciudad. Así que toda la ciudad se desarrolla de vista al mar, Al mar. toda la línea costera, todo el tema del centro, con todos estos palacetes. Pero claro, esta gente que venía a vacacionar dice, yo no voy a seguir bajando acá, que baja toda la servidumbre, está todo este circo, entonces se mandan a hacer una estación. Claro. ¿Dónde está la estación? No sé. ¿Cómo no? A ver. O sea, ¿qué sí sabes? Acá en la de Güemes. La estación Claro, sur. la estación sur. Esa estación Estación era la Terminal Sur. estación, la terminal sur. Esa Claro. estación era la estación de trenes. ¿Sabes lo que hacían? ¿Te acordás que Llegaban, era como toda súper claro, elegante? francesa, Sí, muy bueno. recontra. Llegaban las familias, se bajaba la servidumbre en este espacio, y toda la familia seguía hasta la estación cerca de sus casas. Se bajaban en esta zona y iba cada uno a su vida. No tenían que mezclarse con la servidumbre. Después la servidumbre llegaba, una vez que hacía las compras, Como podía. llegaba hasta las residencias de toda esta gente. Bueno, muy poca gente conoce cuál es la historia de los barrios, cuál es la historia de las plazas fundacionales, cuál es la historia. O sea, lamentablemente es como vivir en una casa donde no conoces las habitaciones. Bueno, yo siempre digo lo mismo, ¿no? La ciudad tenemos que aprender a recorrerla, conocer sus historias. Así que bueno, hay todo un trabajo muy grande para que la gente se apropie de la ciudad. Eso no pasó, y como no pasa eso, por eso yo Empezamos a perder propiedades, casas, espacios. Exacto, cada vez que vengo, cada vez que me piden ir a hacer una nota o yo lo primero que hago, porque creo que la única manera es hacer difusión justamente de eso, es contarle a la gente cuán importante es la ciudad en la que viven, cuántos valores tiene, qué historias tienen, porque hay historias que son alucinantes, Yo increíbles. siento que pienso, ¿no? En mi cabeza, y también tiene que ver propio con también mi laburo en el periodismo, pero un poco del 2000 para acá empezamos a perder fuertemente un montón de espacios o olvidarlos de alguna Sí, en manera. realidad bastante antes. Sí, los 90. a ver, ¿qué es lo que pasa? La ciudad se desarrolla de esa manera, como te venía diciendo, para cierto público. En un momento, la historia de nuestro país cambia. Y obviamente viene otro tipo de turismo. Ustedes saben que empieza el turismo social. Sí. Y con el turismo Los social sindicatos. empiezan los sindicatos, empiezan las vacaciones pagas. Esta era una ciudad turística. Y tenían el mismo derecho a vacacionar la gente trabajadora que la gente de la alta oligarquía. Correcto. Con lo cual empiezan a venir todas estas familias a la ciudad y se empieza a desarrollar toda esta nueva ciudad en la década de los 50. Para recibirlos, claro. 40, 50, 60 para arriba. Ahí, Hoteles. Colón, por ejemplo, la avenida Colón es el ejemplo más significativo, porque esa avenida estaba llena de palacetes y se empiezan a borrar y se empiezan a construir lo que nosotros llamamos el palomar, esta cosa de todos los edificios uno al lado del otro pegados, ¿sí? Tenés razón. Y de hecho,
hoy en día nosotros urbanísticamente tenemos un problema ahí, porque vos pasás en invierno por la avenida Colón y tenés el 90% de los departamentos cerrados. Con lo cual la especulación inmobiliaria hizo que se compraran un montón de cosas. Nosotros mantenemos una ciudad donde le asfaltamos, ponemos la luz, levantamos la basura, todo, de un lugar donde mayormente la gente no vive, porque hay mucha especulación inmobiliaria. Claro. Y la gente que vivimos en los barrios, yo vivo desde los 8 años en un barrio, en Caisamar, en Constitución. Sí. Toda mi vida viví en la misma casa. No tengo calle, por ejemplo. No tengo calle. Ahora están haciendo el asfalto. Esta gestión está haciendo el asfalto, tenemos que reconocer. Pero están haciendo los asfaltos. La realidad es que eso pasa porque estamos constantemente teniendo que arreglar un centro, un espacio que aparte se degrada también por el turismo, por el uso, por un montón de cosas, que es el centro, que ni siquiera lo protegimos, o sea, ni siquiera tenemos un casco histórico, o sea, no protegimos eso, la calle sí la hacemos 40 veces, pero tiramos abajo para poder ocupar. La ciudad se tuvo que haber ni hablar de que tuvo que haber crecido. En pleno verano tenemos sombra en la playa por la esos son otros temas que yo no me voy a tratar de no meterme porque me agarra a las 4 de la tarde ya hace frío en la playa. En algunos lugares. A ver, pero lo que decíamos hoy, de todo este trazado fundacional y de Santa Cecilia y de la Villa Ortiz Basualdo, la Villa Normandí, vos estás muy cerca y podés recorrerlo y vas hasta el Torreón del Monje y demás, pero en el medio tenés cuadras de edificios, se perdió todo lo que estaba alrededor. Ni vamos a hablar del Chateau Frontenac, porque lloramos, pero se perdió muchísimo. No, es que la realidad es que por eso, de última, perdimos un montón, tratemos de salvar lo que quede y tratemos de contar la historia de lo que había, aunque sea. Aunque sea, tratemos de mostrar la ciudad que teníamos, que hoy no tenemos. A ver, yo siempre digo, cuando la gente que vive en un lugar quiere algo, las cosas se hacen. Hay un ejemplo... Normandía, por ejemplo, es una ciudad que después del desembarco se perdió. Sí, claro. ¿Qué pasó después? La rehicieron. Entera. Igual. Exactamente igual. O sea, si tenés ganas, vos volvés a hacer lo mismo. Claro. Si la gente se apropia del lugar, si la conoce y quiere vivir en ese lugar y quiere cuidar eso y quiere tener algo para su historia, la vuelven a hacer. ¿Sí? Hay un montón de lugares. Pero bueno, esto también tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato. Tiene que ver con que el concepto de cultura vaya de la mano con turismo y viceversa, ¿no? Bueno, de hecho en ese momento también, más allá de que se desarrolló todo este turismo social y todo, también había una idea de crecer para los costados. Chapadmalal es un ejemplo de eso. Sí. A ver, todo el corredor costanero sur, o sea, empiezan... El Ariston, que es la otra joya que estoy tratando de rescatar. Qué belleza, el Ariston. Por favor, ayúdenme. Hace muchos años que estoy con eso. Bueno, los dueños en realidad hablo, que si me llega a escuchar, si me llegan a escuchar. O sea, ¿se puede decir? Sí, con Juan, que bueno, hablo mucho, y con Don Cini, con los dos, vengo hablando y estoy siempre ahí, siempre por cuestiones... Por favor, es tan lindo ese lugar. A ver, hay un tema, porque eso en realidad... Es una nave espacial. Hay un montón de proyectos. Yo una de las cosas que no quiero que pase es que vuelva a ser un proyecto privado. Y yo les voy a explicar por qué. A ver. Yo les voy a explicar por qué. Hay ciertos ejemplos patrimoniales. Hay otras casas que sí, que pueden ser privadas mientras las mantengan bien, estén lindas. Porque me han dicho PPP, participación público-privada. Claro, es que pasa y está bien. Como Villa Santa Paula, por ejemplo. Por ejemplo. Pero ¿por qué no en este caso? Tiene declaratorios y demás. Sí. Este caso, primero, que vos tenés que hacer una intervención bastante compleja. Hay que ver, yo de hecho, en este tiempo se hicieron 2 cateos por el EMIT, que hacen el estudio de hormigón, de cómo está la estructura, estructurales. Se hicieron 2 cateos, lo único que tenemos para salvar ahí son 4 columnas y 2 losas. Después hay que hacerte un desmonte, porque vos tenés que hacer un relevamiento de lo que hay, sacar todos los anexos, todo lo que ustedes ven así en los costados en realidad no va. No. Queda solamente que la meva, digamos, la base. Claro, ¿cómo se llama? Esa forma como de piano, de cola, como arriba. No me sale ahora. El trébol, y del trébol, que le llaman el trébol, salía una pirca con un pabellón anexo. Ese es el proyecto original. Trabaja en un binomio de esa manera. Recrear eso implica tener los terrenos de atrás, implica tener una negociación con los de al lado, implica armar un espacio de otra forma. Que son distintos dueños. Sí. Hoy, si lo compra un privado, hay que ver primero cómo lo restaura, que como tiene una declaratoria por la Comisión Nacional de Monumentos, es decir, si está declarado a nivel nacional, podemos intervenir en tratar de resguardar ese espacio. Pero hay que ver cómo se restaura, qué proyecto tienen para ese lugar y cómo se mantiene a largo plazo. Que eso para mí es lo central. La mayoría de los espacios que se adquieren de manera privada
Después depende del privado lo que quiera hacer. Se muere el privado. Pasó con Casa del Puente. Sí, pasó con sí, Casa te cambia el sobre la Roya. color, te cambia el material. No, más allá de eso, que se puede resguardar por la comisión, porque eso ellos para poder intervenir un espacio tienen que pedir el permiso y las intervenciones tienen que estar constatadas y aprobadas por la comisión, de la cual formo parte como vocal. Otra cosa Aparte más. aviso. La realidad es que más allá de analizar ese proyecto y de que se haga bien, después el tema es el sostenimiento en el tiempo. Vos lo comprás, que querés poner un café, lo restaurás como lo tenés que restaurar, bien, Sí, todo sí, es sí, divino, perfecto. patrimonialmente divino. Te morís. Y lo hereda no sé quién, tu tía, y no tiene más ganas de no, abrirlo. yo el café, Primero, ese espacio que tiene, ese sí tiene un valor como Casa sobre el Arroyo, tiene injerencia a nivel internacional, lo conocen afuera, se estudia. Sí, son dos son lugares los dos, patrimoniales que exacto. vienen de arquitectura a estudiarlos. todo el Exacto. mundo. Claro. Con lo cual deberíamos dar acceso como ciudadanos, como marplatense, Sí. deberíamos poder apropiarnos para poder dar acceso a la gente, al Claro. turismo, a la gente que los quiere visitar, porque son ejemplos patrimoniales que tienen injerencia a nivel internacional. No es cualquier patrimonio. Hay un montón de patrimonio en la ciudad. Pero estos ejemplos tienen un valor anexado, digamos, que nos ayuda al turismo cultural. Por ejemplo, si nosotros lo tiene un privado, el privado decide, vos mañana no lo querés abrir más, lo tenés cerrado, querés hacer no sé qué, adentro no podés ingresar, con lo cual se modifica el interior, con lo cual el destino es incierto. Sí, sí, claro. Cuando hay una parte Bien. de alguna organización civil, del Estado, ya sea municipal, provincial o nacional, o algo, vos te asegurás... Asegurás esas cosas. Claro, te asegurás que eso Sí, sí, no sí, vuelva a pasar por lo mismo que pasó, ¿sí? Y aparte de eso, te asegura que vos, al tener un espacio, cultura y demás, tengas que, el Estado, que somos todos, ¿no?, tengamos que mantener el entorno de ese Tal cual. espacio, con lo cual las calles, la iluminación, la seguridad, ahí empieza un poco, para mi modo de ver las cosas, a levantar también la zona. Porque si ustedes van para el lado del sur, van a ver que justo en la parte de Serena, una de las zonas más deprimida, digamos, Sí, sí. es una de las más viejas, porque de hecho el Ariston era, digamos, la puerta de entrada a lo que era este barrio que se había iniciado Claro. por la persona bueno, lo llaman a Coire y a Catalano, que son los dos arquitectos que empiezan a trabajar con el proyecto para este barrio, el barrio Serena, que era como un barrio privado hoy, ponele, se vendía ese loteo y bueno, el Ariston era digamos, la puerta de entrada a ese barrio. Para eso es que se construye. Y Coire y Catalano lo llaman a Breuer. Breuer había sido director de la Bauhaus, un arquitecto reconocido a nivel internacional, que ha hecho mucha obra también en Estados Unidos. Y bueno, lo llaman a este arquitecto y empiezan a desarrollar este nuevo proyecto. La realidad es que nosotros conocemos, vuelvo a repetirte, muy poco de nuestra historia, muy poco de nuestro patrimonio, muy poco de lo que nos pueda ser útil y nos puede servir para vender afuera y para atraccionar este turismo interno y externo, es decir, el turismo local, el turismo de nuestro país y el turismo a nivel internacional. Nosotros tenemos que tratar de atraer a la gente y dejar de ser lo que eran al principio, que venían por 5 o 6 meses, ahora vienen por 2 o 3. Bueno, vienen los fines de semana, la verdad que el turismo igual fue mutando en la sí, ciudad, ya viene el fin mucho de largo, más. el fin de largo. Sí. Poco, Ahora como ya vienen los fines, más. pero convengamos que la población se triplica Sí. en la época de verano, ¿sí? Sí, en esta ciudad sí, y por es supuesto. lógico. Bueno, vos sabés qué pasa en Argentina, en muchas ciudades turísticas, que en las escuelas tienen materias referidas al turismo local porque generalmente es tan fuerte el turismo, no sé, en lugares como Salta o como Sí, en el sí, sur. vos tenés que capacitar a los salen a los la chicos propia de la gente, sí, escuela, sí, sí. ya con Bueno, formación. Yo tuve igual Estaba turismo pensando eso. acá en una escuela de Mar del Plata y también cuando hice el curso de ingreso a Lilia, También. todo lo que era historia y geografía era de Mar del Plata Claro. y me encantó y me parece Ah, que bueno, está eso está buenísimo. buenísimo. Bueno, ahí Yo no están lo tuve, las que mismas suceda. personas que están en otro colegio que están muy cerca. Estos dos colegios trabajan. Nosotros tenemos un Sí, proyecto, Casa es sobre el excelente. Arroyo, con estos Sí. colegios porque ellos trabajan mucho la historia y el patrimonio de la ciudad. Sí. De hecho, muchos de los proyectos que hemos hecho, así educativos, en los niveles iniciales y hasta secundarios, lo hemos trabajado con estas escuelas que tienen un área de patrimonio. Sí. Claro. Es increíble eso. Por suerte. Es Excelente. el mismo director que seguramente estuvo en ese momento en el Ilia, el que maneja este colegio y tienen esta impronta de decir, bueno, apuestan a la ciudad, quieren la ciudad y, No, es que y bueno, además, tienen este proyecto de... Si vos recibís, me da la sensación que si yo hubiera recibido esta data siendo Chico. adolescente, Sí. digo, es más allá del tema a analizar, es inspirador también, ¿no? Claro. Para decir, bueno, Por se supuesto. pueden crear formas distintas, podés romper con
con lo que está establecido en cuanto a la idea de diseñar o construir o crear algo, ¿no? Claro. Me parece que sirve para eso. Bueno, el desarrollo de la ciudad hubiera sido por ahí distinto, porque hubiéramos defendido, hubiéramos cuidado nuestro casco histórico, por ahí se hubieran hecho otro tipo de construcciones, si nos hubiéramos ampliado de otra manera, o sea, la ciudad hubiera crecido de otra forma. De hecho, bueno, como les decía, estaba la idea de crecer para afuera y no seguir creciendo para adentro endógenamente, que es una de las cosas que a mí un poco... viste, me da cosa. Nosotros no puede ser que hasta 2 veces hay manzanas que las han demolido enteras y que se han vuelto a construir. Una cosa de loco. Hemos perdido manzana entera, la manzana 115. La 115, pero histórica. Bueno, pero bueno, así, a ver. Es difícil explicarle a algunos chicos que no vieron eso, que ahí había una manzana, edificio y todo que se sacó. Y se programó la demolición. Que bueno, no dice nada, si es una plaza. Que ponele está bien, en un momento también se construyó, porque vos pensás que estaba el Paseo General Paz. Claro. Con lo cual, nosotros a eso es a lo que voy. No voy a que si se sacó o no. Yo a lo que voy es cómo nosotros vamos mutando y vamos mutando los espacios, que aparte son espacios de referencia. Es decir, todos estos espacios, vos como marplatense mismo, vos vivís en las afueras, es decir, me encuentro antes nosotros cuando éramos chicos nos encontramos La Fuente, por ejemplo. San Luis y San Martín. San Luis y San Martín. Todos nos íbamos a La Fuente, ¿no? Donde nos encontramos no había teléfono, no había nada, nos íbamos a La Fuente. Es verdad. Bueno, ¿qué pasa? La Fuente ya cambió. La Fuente ya no cambió. es más esa Ya celeste, los chicos se van a Güemes. Pero los otros se van, algunos van. ¿Te acordás? Van al Aldre y van. Es como que cambió. Al Shopping Los Gallegos van también. Son lugares identitarios. Cuando se mueven esos lugares identitarios, vos empezás a perder. Ese no era el caso, pero, por ejemplo, vos te identificás por, no sé, algún edificio que había en algún lugar. Cuando te lo tiran abajo y vos tenés que decir, me encuentro no tenés referencia. Bueno, esos lugares de referencia son los que nos ubican geográficamente dentro de la ciudad. A los que vivimos, a los que vienen de afuera, ni te digo, que vienen una vez por año, y cada vez que vienen, dicen, sí, en la zona en la que estaba, no está más. En la zona en la que no está más. A mí me pasaba cuando daba muchas de las charlas así en la casa y en otros lugares, se me acercaba la gente y me decía, ¿sabés que yo venía a vacacionar al edificio o al hotel tal, iba con mi mamá a tal lugar? Y no hay nada. Entonces ¿dónde estaba el edificio? Como que no saben dónde iban a vacacionar, qué pasó en el medio, porque no encuentran el lugar, y al no encontrar el lugar no saben dónde era que venían. Bueno, con lo cual, Hotel Hurlingham, las calles, ahí en la costa, que nunca más nada. ¿El de San Martín Entre Ríos? No, en la costa, el que daba al mar. Eso tenía unas claro. escaleras que una cosa. Era impresionante. Tenés razón. Bueno, hay varias situaciones que nada. Yo porque por ahí soy más afecta a la historia, al patrimonio, a la identidad, a ponerle peso a la identidad de la ciudad para, obviamente, también capitalizar eso. No solamente capitalizar, es la historia de la gente, es la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestros abuelos, de nuestros padres, nuestra historia. A ver, una de las cuestiones por las que yo no me fui de esta ciudad es porque yo tengo, en cada esquina de esta ciudad tengo una historia. O sea, yo paso por acá y me acuerdo lo que me pasó cuando tenía 8, paso por allá me acuerdo cuando tenía 12, paso por allá me acuerdo cuando era adolescente y acá cuando me puse de novia, qué sé yo. La ciudad está cargada de mi vida. Si yo no la viera así, a lo mejor no tendría el amor que tengo por la ciudad ni por el patrimonio de la ciudad y ya me hubiera ido hace rato, ¿sí? Estaría con mi familia en Europa, sentada ahora tomando sol, que me mandan la foto, me hagan llorar. Pero bueno, hoy voy de vacaciones, pero la realidad es esa, la realidad es que tenemos que aprender a querer el lugar en el que vivimos. El desarraigo, ojo, que es, la gente dice, bueno, pero esta ciudad, este país, la economía, siempre protestamos, somos muy protestones los argentinos. Y la realidad es que afuera pasan las mismas cosas o pasan cosas también. Lo que pasa es que no estás en tu lugar. Una vez alguien acá, con Leandro, tuvimos un invitado que nos dijo, no sé si Mar del Plata es la ciudad más turística del país, pero sin dudas es la ciudad más querida por todos los argentinos. Sí, y tiene que ver con esto. Una historia. Exacto. Es eso. Mira, la vez pasada estaba viendo un programa, empezó a la mañana, a las 8 y algo, ¿no? Estos de noticieros. Sí. Empiezan con el programa, salta, no sé cómo, la cuestión de Mar del Plata. Empiezan a hablar de Mar del Plata. 3 programas después se pasaban la noche y seguían hablando de Mar del Plata, porque eran en vivo y seguían hablando. Te paso, estábamos hablando de Mar del Plata. Y el otro sigue. Seguían hablando del otro. Yo, claro, todos tienen una historia con Mar del Plata. Y hay una canción que hizo la banda, Estelares de La Plata, que me pareció fantástica, que se llama ¿Quién no se ha besado en Mardel? Claro. Es una canción hermosa, romántica, y que define mucho eso, define las
las generaciones que han pasado por Mar del y que todos tienen una historia. Ese es el valor principal que tiene esta ciudad y que creo que no lo estamos sabiendo ni difundir ni aprovechar. Es decir, nosotros tenemos historia. Nosotros somos la historia de este país. Nosotros somos la ciudad turística histórica de este país. Bueno, tenemos que defender eso. Desde ahí, todo esto es una historia. Tu historia, la mía, la de la gente que viene. O sea, para mí es eso. Yo como eslogan turístico y cultural, usaría eso. Usaría nuestro patrimonio, nuestra historia. Es la base para poder traer gente y para mostrarles que tenemos cariño por el lugar en el que vivimos. Magalí, para cerrar, y agradeciéndote la deferencia de venir a piso y de charlar absolutamente de todo, ¿cómo son los pasos a seguir con la Casa sobre el Arroyo, Casa del Puente ya cuando sea museo? ¿Cómo vamos a transitar eso? ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Hay que esperar tanto tiempo más? No sé, 10 años más, no. No. Por favor. No, en breve. A ver, nosotros restauramos la casa, como decíamos anteriormente, ahora nos toca armar el museo. Para el museo necesitamos, como te digo, las oficinas que se van a estar licitando en estos días. No va a pasar mucho tiempo más para empezar la construcción de estas oficinas, baños, accesibilidad de acceso. Con eso ya estaremos en condiciones de trasladar al personal y armar todo el circuito. Después viene otro pliego que ahora te lo cuento, que es el que estoy terminando ahora. Se está terminando, estoy de una manera de decir porque estoy en la casa, ¿no? Pero hay un montón de gente trabajando atrás, Ministerio de Obras, Secretaría de Obras, bueno. La realidad es que una vez que tengamos las oficinas, a los primeros, lamentablemente para la gente, pero a los primeros que vamos a dar acceso van a ser a las instituciones educativas. Una que nos la vienen pidiendo hace mucho tiempo. Buenísimo. Otra que después empiezan todo el periodo de vacaciones y demás, y es más complejo hasta que puedan volver a entrar. Y otra, porque ellos lo tienen dentro de la currículum. Por ejemplo, todas las facultades estudian la casa, claro, la dibujan, hacen maquetas, y no pueden entrar, es una locura. Con lo cual, es a los primeros que por ahí vamos a ir dando acceso, ¿sí? Por grupos pequeños, y va a ser un poco la práctica también del personal que va a estar trabajando en el museo, en la casa. Que se vayan poniendo a tono. Exacto. Una vez que todo esto está establecido, que ya podamos trabajar y demás, hay un tercer pliego que es sobre el patrimonio natural, que es esto que te contaba, que es la primera casa que se hace para un parque. Bueno, este parque tiene mucho que contar también, ese arroyo que nosotros estábamos hablando, tiene mucho que contar. Es una reserva, exacto, además. Es una reserva, con lo cual la idea es que la gente lo pueda recorrer, pueda ver la casa de afuera. Que lo aprecie, que brille, digamos. Exacto, y que tenga todo su propio guión, no solamente del parque y demás, sino también de la historia de Mar del Plata, porque de ahí nosotros contamos la historia de Mar del Plata. El arroyo un poco habla de la historia de Mar del Plata y mi idea es contar y poner en valor esto que estábamos hablando hasta recién, que es el patrimonio y la identidad local. Hasta el más mínimo detalle. Exacto. Entonces, bueno, ahí vas a tener para escuchar con un QR, una audioguía, para ver por ahí en una plataforma algún video, ver la casa desde adentro por más que no puedas entrar. Entonces, bueno, vas a tener todo un circuito y eso después te va a llevar a la salida, que va a ser del otro lado del terreno, donde va a haber un café, un espacio de merchandising, un lugar para que nosotros podamos sustentar este espacio y podamos darles nuevas actividades, porque la realidad es que estos espacios hay que mantenerlos en el tiempo, cuestan mucho, no se dan una idea lo que cuesta mantener un museo y las muestras. Vos tenés que montar una muestra y necesitas pagar un montón de cosas para que nosotros le podamos mostrar, llevar esa propuesta a ustedes. Así que bueno. ¿Y esto? ¿Plazos? Mira, para antes de fin de año calculamos que nosotros ya vamos a estar empezando a trabajar con los colegios. Bien. Y vamos a ver para el verano si tenemos la posibilidad de dar acceso, por lo menos por turno, ¿no es cierto? Porque como ya te dije, por turno. De museo. En el museo, a la gente. El parque todavía. El parque va a tener, en realidad nosotros tratamos de cuidar mucho el parque, por eso este pliego de paisajismo, que en realidad tiene senderos y demás, para que la gente no pise donde no tiene que pisar, no se lleve puesto el parque, porque lo tenemos que mantener durante muchos años más. Imagínense que si viene una cantidad de gente excesiva, la verdad que vamos a empezar a dañar el parque y lo que no queremos. Queremos mantener esa casa y ese parque por muchos años, así que bueno, por eso está este proyecto. A ver, de acá a un año... Posiblemente. A unos meses. A meses. Antes de fin de año vamos a estar. Full. Ya estamos en agosto. Bueno, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 4 meses. Vamos a empezar con los servicios educativos. Como te dije, 3 meses, 4. Vamos a empezar con los servicios educativos a que entren algunas cátedras, colegios. Con ellos son con los primeros con los que vamos a empezar a trabajar. Van a encontrar cualquier avance, por ejemplo, en Instagram.
Casa sobre el Arroyo. Casa sobre el Así Arroyo. lo encuentran, que por ahí Bien. es un canal oficial de ustedes. Sí, para donde se está comunicarnos. comunicando todo. Y de ahí, bueno, van a poder, si quieren hacer alguna pregunta o algo, por ahí. Y si no, bueno, casasobreelarroyo@gmail, que es el mail. También pueden mandar un mensaje. Y bueno, de ahí estamos contestando a todo el mundo, así que bueno, estamos abiertos a que si tienen alguna duda, a que si necesitan algo, porque muchas veces la gente que estudia necesita alguna información o algo, les vamos a ir dando información, hasta tanto se abra. Hay algunas actividades que hemos hecho a lo largo de este tiempo virtuales, hemos dado charlas, hemos hecho distintos tipos de actividades, así que bueno, intentaremos seguir con eso. Hay algunas actividades que van a tener que ver, por ejemplo, con arquitectos que vengan a pintar la obra para después subastar esas obras y tener los recursos para poder abrir. Claro. O sea, es todo un proceso que lleva tiempo hasta que se amolde. Es un engranaje que hay que ponerlo en funcionamiento para que esta máquina dé los mejores frutos, ¿no? Que esté funcionando y a largo plazo para la ciudad. Yo como marplatense tengo como la responsabilidad de decirte gracias, porque de verdad no hay reinauguraciones, no hay restauraciones, no hay alegría sin el laburo de gente como vos. Sí, hay que reconocerle. Y obviamente todo el equipo que te acompañó, ¿no? Pero sobre todo a Magalí, esto no lo va a decir ella, pero más allá del lugar que ocupó y el que ocupa ahora, digo, hay una vocación que va más allá del trabajo y de las horas que uno tiene que hacer diariamente para estar en el puesto y cobrar a fin de mes como hace cualquier trabajador. Digo, hay algo más. Y también es muy importante esto de que hubo negociaciones cuando los colores partidarios son distintos y estuvo siempre ella en el medio y logró lo que se logró, que el presidente actual viniera a hacer el corte de cinta. En el medio sabemos de situaciones que son a veces difíciles, ¿no? Las partidarias que trascienden lo que tiene que ver con lo arquitectónico, con lo cultural, que eso también me parece valedero. Digo, hoy mencionaba Sapulti, ahora está Montenegro, en su momento estaba un gobierno, después Macri, después ahora Alberto. Digo, lo que pasa es que yo tengo esta mirada de que para mí, sobre todo sobre el patrimonio y sobre la cultura, tenemos que trabajar con políticas de Estado, no con políticas partidarias. ¿Sí? Sea el partido que sea, esté quien esté, tienen que entender basta de ese borrón y cuenta nueva, ¿no? Esto es transversal a todos, la historia es una, en realidad contada de distintos ángulos, de distintas maneras, de distintas formas, pero nosotros transitamos por un camino para tener esta ciudad que tenemos hoy y que si la queremos cuidar y proteger y realmente la queremos entre todos, esté quien esté, tenemos que obligar a que estos espacios se cuiden, a que nuestra historia se conozca. De otra manera no nos estamos cuidando nosotros mismos, ¿no? No, pero hay que decir que golpeaste las puertas tantas veces. Lo mío tiene que ver por ahí con una pasión, es verdad, como decís, sí. Hace si no, 15 por ahí, años que estoy con esta casa nada si más. Si no, algún otro por ahí, digo, te dicen que no, bueno, listo, ya está. No, yo amo y desde muy chiquitita quise la ciudad. Yo siempre cuento, a los 17 años a mí me suben en un escenario, salí reina nacional de los pescadores, me suben en un escenario a hablar de la ciudad de Mar del Plata. Y me dejaron 2 años en esa fiesta siendo reina, viajando por todo el país, hablando de Mar del Plata, una ciudad que nadie me había enseñado nada. Y tenía que aprender, porque si no, pasaba vergüenza. Y después salí reina nacional del mar, y como reina nacional del mar estuve otro año representando, ahí es cuando entro al municipio, trabajar desde el ente municipal de turismo, y conocí otro mundo, y vi la posibilidad que teníamos turísticamente de mostrar, de conocer, de hablar de nuestra ciudad. Después me alejé un poco porque tuve mi familia y demás, y volví con todo como gestora cultural, como museóloga, como patrimonialista, como le quieran llamar. De acá no me sacan más, dijiste. Claro, trabajar, pero por una cuestión personal, más allá, como decías vos. De elección. La verdad que cargo, no cargo, lugar o no lugar, la idea creo que tiene que ver con que todos trabajemos de la misma manera. Si todos hiciéramos lo mismo, ¿saben la ciudad que tendríamos, no? O sea, realmente tendríamos un lugar maravilloso para vivir, para caminar, para disfrutar. Bueno, ahí les tiro la responsabilidad a cada uno de los que escuchan y a ustedes que cada uno defienda, cuide y proteja cada calle, cada arbolito, cada patrimonio que tenemos en este lugar y conozca su historia, ¿no? Magalí, gracias por esta charla, por esta visita. Gracias a ustedes, muchas gracias por permitirme compartir.